Proceda, profesor. Gracias, James. Bueno, buenos días, José Eduardo Arévalo. Gracias por aceptar la invitación. José Arévalo es investigador titular del Instituto Zuliano de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Actualmente se desarrolla en el Instituto Chalmers, Universidad Tecnológica de Suecia, desarrollando materiales de carbono multifuncionales. Doctor Arévalo también ha hecho pasantías en institutos de investigación en Alemania. ¿Ok? Y bueno, hoy tenemos tu presencia, José. Gracias por aceptar la invitación. Ya estamos al aire, entonces ya puedes iniciar la presentación. ¿Ok? El tiempo es tuyo, 40 minutos, no más que eso, y luego iniciaremos las preguntas por parte de el público presente. Gracias, profesor. Voy a cerrar aquí esto y eh, creo que ya se está compartiendo la presentación, ¿cierto? Sí, Ok, perfecto. Gracias por la invitación. Estaré hablando un poco acerca de los materiales de carbono multifuncionales, un repaso por la síntesis, la caracterización, la aplicación y finalmente algo de reciclaje. El tremendo progreso de la tecnología moderna está provocando cambios marcados en la sociedad. Todos sabemos que la tecnología comercial y la investigación avanzada prefieren actualmente trabajar para reducir el costo del producto y mejorar el proceso de síntesis. Por lo tanto, la investigación preferida, la investigación, digamos, de punta, está orientada a un proceso de confinamiento que incluye, entre tantas cosas, la producción eficiente de materiales de manera más rentable y con una aplicación definida. Es así como la investigación actual está altamente motivada hacia la aplicación potencial y lo que llamamos funcionalidad. Los materiales recién sintetizados o preparados con aplicaciones potenciales los llamamos materiales funcionales. Esta interpretación ya se ha incluido o abarca una diversidad de materiales que incluyen materiales basados en carbono, como grafeno, los puntos de carbono, los carbon dots, nanotubos de carbono. También incluyen biomateriales, materiales duros, semiconductores, materiales eh, almacenadores de energía, heteroestructuras y dispositivos de memoria y materiales poliméricos. Bien, los requisitos de los materiales multifuncionales incluyen estructuras de componentes que tengan propiedades mecánicas, térmicas, electromagnéticas, químicas y de flujo deseable, así como un peso reducido. Es, Generalmente es muy difícil encontrar un material homogéneo que posea estas características multifuncionales. De ahí que los materiales compuestos, los compósitos, sean ideales para lograr esta multifuncionalidad, ya que con los aportes que hace cada componente de los materiales compuestos, eh, le infiere características diferentes a los materiales de origen. Estos materiales, estas características se pueden combinar entonces para formar un material que tenga un amplio espectro de propiedades deseadas. En, en la figura vemos entonces eh, una, una gráfica condensada de lo que pudiese llamarse un material multifuncional, el cual incluye biomateriales, materiales magnéticos, materiales duros, semiconductores, almacenadores de energía, materiales heteroestructurales con aplicaciones en dispositivos de memoria, también los nanocompuestos, almacenadores de energía, materiales poliméricos y materiales basados en carbono. Durante esta presentación, bueno, no pretendo abarcar todo, pero sí donde he tenido alguna experiencia.
En muchos casos, los compuestos poliméricos son el material de elección, ya que estos pueden combinar las propiedades intrínsecas de los polímeros, por ejemplo, la ligereza, la resistencia a a la corrosión y la tenacidad. Esto le confiere propiedades únicas de sus refuerzos, como la conductividad eléctrica, resistencia al desgaste, una gran rigidez y una resistencia mecánica. En este caso, el término multifuncionalidad aplicado a los polímeros y a los compuestos poliméricos le confieren entonces diferentes propiedades. Propiedades sensoriales, rigidez. Actualmente se habla sobre materiales inteligentes, por ejemplo, los que tienen propiedades de servir como actuadores. Eh, También se busca que estos materiales compuestos multifuncionales sean fáciles de procesar, que tengan conductividad eléctrica, que tengan un buen desempeño tribológico, que mejoren las propiedades térmicas y que tengan también resistencia a la corrosión. Todo eso se busca actualmente para materiales compuestos, sobre todo con polímeros, como lo estaba diciendo, donde de la incorporación de otros materiales para formar los compuestos, pues le confieren estas propiedades y por lo tanto la diversidad, la gama de aplicación eh, se extiende bastante. Este, Sobre todo que actualmente muchos de esos ya se encuentran en producción industrial y en diferentes aplicaciones en dispositivos, por ejemplo, o en aplicaciones en satélites, en construcciones de aeroespaciales, etcétera. ¿Ok? Entonces, en la actualidad los compuestos a base de polímeros se utilizan cada vez para numerosos fines, tanto tribológicos como juntas de engranajes, cojinetes. Esto proporciona alternativas ligeras a los componentes metálicos. Las características que hacen que los compuestos poliméricos sean tan prometedores en aplicaciones tribológicas es la posibilidad que tienen estos para modificar sus propiedades empleando cargas especiales. Por ejemplo, en el caso de las fibras de carbono, se utilizan actualmente para aumentar la rigidez y resistencia de los sistemas poliméricos. También se utilizan eh, algunos, algunos componentes de, de estos materiales compósitos como lubricantes internos. Eh, el grafito, por lo general, también se está incorporando a las matrices poliméricas. El politetrafluoretileno también se incorpora. Todo eso para producir o para reducir la adherencia y desarrollar una película que de alguna manera pues reduzca la fricción a la superficie de un material. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que la nanomodificación de una matriz polimérica mediante la incorporación de otros materiales que le confieran la multifuncionalidad, pues le va a mejorar, por ejemplo, las propiedades térmicas, la conductividad eléctrica cuando se utilizan nanopartículas o nanotubos de carbono, grafeno, etcétera. Otros microestructuras que se utilizan para re- reforzar las matrices poliméricas son en, eh, componentes esféricos, fibras de vidrio, carbón, algunos polímeros como aramida y fibras textiles. Estos aumentan los módulos y también las propiedades tribológicas. ¿Ok? Existe una variedad de polímeros actualmente en los cuales pues se está aplicando todo esto. Como vemos en la parte inferior, pues algunos otros ejemplos con la incorporación de pequeñas cantidades de nanotubos de carbono, pues se puede incrementar el módulo de Young y también en cuanto a la conductividad eléctrica. Como lo había mencionado, pues existen diferentes aplicaciones para los materiales compuestos, dependiendo de la matriz que se emplee y dependiendo del nanomaterial o el material que se emplea como relleno, pues así vamos a tener algunas propiedades.
¿Ok? Entonces, en conjunto tenemos una serie de materiales multifuncionales. En el caso específico de de los compuestos que llevan materiales de carbono, pues aparte de los polímeros, también podemos mencionar algunos como las matrices metálicas también, ¿no? Los cuales entonces tienen aplicaciones tanto en la parte óptica, en la aviación, en la construcción de automóviles para hacerlo más liviano, más resistente, la mejora de algunos laminados, donde se emplean matrices epóxicas, la mejora en las propiedades térmicas y eléctricas, y algunas propiedades electroquímicas, y algo que está muy actual en cuanto a la investigación es la producción de sensores. ¿Ok? Dentro, dentro de esos materiales multifuncionales, digamos que lo más empleado debido a la versatilidad que tienen es la biomasa. Eso, ¿no? La biomasa. La biomasa es una de las fuentes de energía renovable más importantes, y la conversión de esta biomasa ha traído una amplia atención. Se dice que la biomasa es la única fuente de carbono renovable que puede sustituir no solo a los combustibles fósiles en la producción de vectores energéticos, tales como biocombustibles, sino también en la producción de productos químicos importantes o bioquímicos, ¿no? Entonces, el biocarbón o el biochar es un material rico en carbono formado por la descomposición térmica de la biomasa bajo un suministro limitado de oxígeno. La textura de este producto y la química superficial varían según la fuente del tratamiento, según la fuente y según el tratamiento térmico, es decir, según el precursor de la biomasa, así como el método de fabricación. En en la ilustración vemos que con el tratamiento, por ejemplo, a través de pirólisis de una biomasa, es posible obtener entonces gas, biocombustibles, y a través de de la activación o la modificación estructural de esta biomasa, entonces tenemos productos que que poseen alta área superficial, que tienen una porosidad jerárquica y abundantes grupos funcionales, ¿no? Estas propiedades de la química superficial, entonces, le permiten al material obtenido servir como absorbedores de gas, por ejemplo, gases de invernadero. También permiten la absorción de contaminantes del agua, como colorantes, como antibióticos, como metales pesados también, ¿no? Es digamos que una de las fuentes de producción de materiales de carbono estructurados más empleadas en la actualidad. ¿Ok? Bien, un aspecto en la química superficial a destacar de estos materiales es la presencia de grupos carboxílicos, carbonílicos y también hidroxílicos en la superficie del biocarbón. Estos grupos funcionales pueden actuar como lugar de transferencia de electrones, y estos grupos multifuncionales adheridos a la superficie pueden actuar también como nucleófilos o electrófilos en los procesos de reacción subsecuentes para los cuales se puede emplear, ¿no? El biocarbón también puede utilizarse como una plataforma sostenible para aplicaciones de alto valor. Los usos en sí del biocarbón entonces incluye también usos como catalizador, como celdas de combustible, como almacenamiento de gas, y como lo mencioné antes, en la captura de CO2. También en recientes aplicaciones, eh, de las cuales, bueno, en el IBIC, el doctor Alexander Briceño está investigando ahorita actualmente sobre el tema de la cosecha de agua. Estos materiales de carbono con alta funcionalidad tienen alta, alto porcentaje de absorber agua, y eso es, digamos que, un tema bastante actualizado debido a eso, a la escasez del agua a nivel mundial, ¿no? También se emplea para remediación de agua y como antimicrobiano.
Entonces, la interacción de este biochar o de este biocarbón y los contaminantes del agua incluyen eh, mecanismos de atracción electrostática, intercambio iónico, absorción física, enlace químico, ya sea por complejación o precipitación, y toma conceptos de la química supramolecular e ingeniería de cristales. Estos grupos entonces se pueden modificar para aumentar la eficiencia y la selectividad mediante la formación de sintones supramoleculares por mecanismos de autorreconocimiento superficial. Es decir, que aparte de todo lo relacionado con el área superficial y el tema de la porosidad, pues también se tienen que tomar en cuenta entonces conceptos de la química supramolecular debido a que la presencia o estos grupos funcionales que se encuentran en la superficie de estos carbones, pues tienen la posibilidad de poder formar enlaces con los contaminantes o con cualquier otra molécula que queramos absorber de una manera eficiente y que incrementa en sí entonces el desempeño de estos materiales como absorbentes. Un ejemplo que les traigo es un trabajo realizado por Hugh y colaboradores donde emplean los pétalos de rosa eh, después de una molienda y después de un proceso de pirolización obtienen un material carbonáceo, el cual después de la activación, entonces, y del posterior secado y carbonización, se obtiene un material bastante poroso, el cual tiene aplicaciones en la parte electroquímica y en la parte de absorción. Vemos aquí como después como la caracterización de este material pues muestra una estructura la cual tiene diferentes grupos funcionales, inclusive heteroatómicas, ya que la funcionalización se hace con melamina. Entonces la incorporación de nitrógeno y la combinación con todos los grupos funcionales eh, oxigenados que tiene lo hacen eh, eficiente en cuanto a su utilización como supercapacitadores. Asimismo, vemos en la parte derecha de la gráfica donde muestra la alta capacidad de absorción de estos materiales modificados o estos materiales con multifuncionalidades. No solamente los materiales multifuncionales en esto que estoy conversando está relacionado con la porosidad intrínseca o el área superficial de estos materiales. Eh, en diferentes trabajos, eh, pues se ha trabajado con materiales de carbono, por ejemplo, el carbón mineral, el cual tiene solamente 528 metros cuadrados sobre gramos, lo cual es relativamente bajo comparado con un carbón activado que puede superar inclusive los 2000 metros cuadrados por gramo. Entonces vemos cómo la incorporación para hacerlo multifuncional de nanopartículas de plata, pues lo hace ideal para la eliminación de bacterias como la E. coli. Después de un proceso de impregnación eh, con nanopartículas de plata, pues vemos cómo en un corto periodo de tiempo estos materiales lograron eliminar por completo la bacteria. Asimismo, otros materiales empleados, por ejemplo, el coque de petróleo, el cual tiene todavía menos área superficial, 2.4 metros cuadrados sobre gramo, pues fue bastante activo en la remoción de diferentes colorantes en medio acuoso. Eh, entonces vemos cómo la química supramolecular juega un papel importante en cuanto a el poder elaborar, o construir un material multifuncional. Nosotros podemos de esa manera poder hacer un material a la medida, simplemente escogiendo qué funcionalidad agregamos en la superficie. Igualmente, la ruta convencional para la funcionalización de superficies
de carbono consiste en injertar elementos oxigenados mediante oxidación química. Digamos que la oxidación química, en el caso de los nanomateriales, es la ruta más empleada. Este, la oxidación química generalmente emplea ácidos fuertes y estos generan entonces grupos hidrófilos distintivos. Ejemplo, grupos carboxílicos, epóxidos, hidroxilos, quininas, entre otros. Sin embargo, al ser un método bastante agresivo, pues si uno, en este caso, que emplea nanotubos de carbono, pues de los grupos funcionales generalmente se forman por los defectos que esta reacción ácida produce sobre las paredes de los nanotubos de carbono y asimismo como en las puntas. Entonces, una, una ruta sintética, digamos, menos agresiva y en la cual se puede, en el caso de los nanotubos de carbono, poder aprovechar la integridad de los nanotubos de carbono, es decir, teniendo en cuenta de que la integridad de los nanotubos de carbono es clave para el transporte de electrones, de sus propiedades eléctricas y sus propiedades magnéticas. Entonces, en este caso, nosotros empleamos carbohidratos para la funcionalización, la cual es una alternativa bastante barata, sencilla y segura, así como que los filtrados resultantes son de fácil eliminación y no constituyen ningún, digamos, un contaminante adicional, el cual entonces, en vez de, estamos creando un material para para la absorción de contaminantes, pero también estamos produciendo más contaminantes. En este caso, la incorporación de los grupos funcionales se hace por una reacción hidrotérmica. La reacción hidrotérmica involucra agua únicamente. Y la reacción se hizo como fuente de grupos funcionales, se empleó glucosa, creando entonces una capa sobre los nanotubos de carbono, una capa de grupos funcionales. Y mediante esto, como lo mencioné, se mantiene la integridad de los nanotubos de carbono. Eh, con esta ruta sintética, nosotros logramos entonces em, diseñar un material la cual presenta propiedades de absorción preferencial y selectiva de colorante, la cual, o sea, es fácil de conmutarse en función de fenómenos como la hidrofobicidad y la hidrofilicidad de la superficie, la carga y la capacidad potencial como aceptor o como donante multivalente del colorante de la superficie. En otras palabras, es posible a través de la modificación planificada de la superficie de un nanomaterial, incorporar entonces grupos multifuncionales, los cuales, pues, dependiendo de lo que querramos absorber, dependiendo de la naturaleza del adsorbato, de la carga eléctrica, de la estructura, podemos hacer entonces materiales selectivos a la absorción. Vemos allí entonces como, por ejemplo, cuando tenemos un nanotubo puro, sin modificar, eh, este es eficiente para la absorción de colorantes catiónicos. Sin embargo, cuando empezamos a jugar con la funcionalidad, pues estos se hacen más selectivos. Lo otro factor importante, el otro factor importante a tener en cuenta es que mediante mediante la modificación de la química superficial controlada de estos materiales que poseen baja área superficial, se hace más eficiente el proceso de reciclaje. Ahí vemos en la gráfica de barras, vemos cómo después de alrededor de 5 ciclos de absorción y desorción, pues fue sencillo poder recuperarlo simplemente a través de un proceso de intercambio. ¿Ok? Entonces, esta ruta sintética
pues la vemos también con otro tipo de materiales como los que se llaman core shell, donde incorporamos digamos, superficie altamente funcionalizada proveniente de, proveniente de reactivos como los altos contenidos de silicio, de silicatos o de silanoles. Y entonces es posible aprovechar las propiedades internas del núcleo, así como las funcionalidades externas para poder producir materiales que tengan diferentes aplicaciones. Estos materiales inclusive se pueden volver a funcionalizar aprovechando estos grupos que están allí, los grupos ácidos, con moléculas, digamos, más largas para hacerlas más compatibles con otras matrices, ¿no? Bien, existen muchos estudios de materiales multifuncionales aplicados no tanto a nanotubos de carbono o incluyendo nanotubos de carbono a materiales más, digamos, más actuales como grafenos y toda la familia de grafeno. ¿Ok? Bien, ahorita les comento un poco sobre el trabajo que vengo haciendo en mi estancia postdoctoral aquí en Chalmers. Nosotros aquí tenemos un grupo bastante consolidado que trabaja en el reciclaje de baterías de iones de litio. ¿Ok? El, esto es debido inicialmente porque hay una demanda actual en cuanto al uso de baterías de iones de litio. Eh, eh, Específicamente porque digamos que la política de la Unión Europea actualmente va hacia la electrificación de todo lo que tiene que ver con los vehículos, ¿no? Se espera entonces de que para el 2030 los vehículos eléctricos representen cerca del 77% del parque automotor. Entonces, desde el punto de vista de conservación de los recursos, la protección del medio ambiente, se hace necesario adoptar métodos sostenibles para el reciclaje eh, del creciente flujo de baterías empleadas, ¿no? Esto resulta atractivo desde el punto de vista económico si se tiene en cuenta el alto contenido de metales que incluyen estas baterías en comparación con los respectivos recursos primarios. Esto quiere decir, por ejemplo, hay una gran preocupación ahorita de que todos los materiales activos para la producción de electrodos, para la construcción de baterías de litio, de iones de litio, vienen de China. Y la geopolítica actual, pues, hace que los mercados estén bastante restringidos. Se espera que con la reactivación de algunas minas y digamos, la búsqueda de otros mercados alternativos, pues se pueda suplir un poco ese problema. ¿Ok? Eh, lo otro es que el, la política, por ejemplo, aquí en Suecia, este año, pues hay unas nuevas normativas. Anteriormente, la normativa para el reciclaje de las baterías de iones de litio, creo que contemplaba la recuperación acerca de entre 70 y el 80% de todos los materiales. Actualmente esa política ha cambiado y entonces ya la nueva normativa, o no sé si ya habrá salido, pero ya está bastante publicitada, es que el reciclaje de las baterías de iones de litio, los componentes, pues tiene que superar el 90%. Entonces, bien, en base a eso, existen dos métodos principales para la, para el reciclaje de baterías de iones de litio. Uno de ellos se llama pirometalurgia, implica la pirólisis de todos los materiales, de todo lo que contienen las baterías de iones de litio,
y así se recuperan básicamente los metales, ¿no? Los metales como el aluminio, el cobre, y algunos otros metales importantes que hacen parte del cátodo. Sin embargo, la pirometalurgia tiene un problema de eficiencia en cuanto a que algunos de esos metales que son importantes, pues se volatilizan, son difíciles de capturar después y que aparte de eso, algunos componentes de las baterías de iones de litio, tales como el electrolito, los separadores, pues también se pierden. Y entonces constituyen una fuente también de contaminación, porque todos esos materiales volátiles, pues se van al aire. Y entonces la contribución, digamos, por un lado se está recuperando y por el otro lado también es difícil controlar que no se contamine. ¿Ok? El otro proceso es el proceso de hidrometalurgia, en el cual después de desmantelado toda la batería se separa por componentes metálicos, digamos, fuertes como el aluminio, como el cobre, van para un lado y luego se trabaja con lo que nosotros llamamos masa negra, que es todos los constituyentes de los electrodos. De la naturaleza de la batería, pues tenemos baterías de NMC, de litio, perdón, de níquel, manganeso y cobalto, y tenemos las baterías del LPF, que contienen fosfatos y contienen hierro. ¿Ok? Sin embargo, adaptando los procesos de hidrometalurgia, pues es posible a través de este proceso la recuperación del 100% de los componentes de la batería. ¿Ok? El proceso de hidrometalurgia es un proceso que actualmente nosotros aquí hemos estado trabajando y hemos optimizado de tal manera de poder reducir las concentraciones de los ácidos que se utilizan para la recuperación de cada uno de los componentes de la batería. También se recupera a través de extracción de solvente, todo lo que tiene que ver con el electrolito, el material eh, el binder, el aglomerante que se utiliza para digamos, tener unas propiedades mecánicas de los electrodos, de tal manera que no se desprendan del ánodo o del cátodo con los procesos de carga y descarga, los procesos de intercalación. Y entonces hay una estructura bastante importante aquí para la recuperación de los componentes de los materiales de las baterías de iones de litio. Básicamente el proceso, pues como lo muestra la gráfica, una vez la batería llega al final del ciclo de vida, se desmantela, se descarga y luego pasa a un tratamiento mecánico, más tratamiento mecánico y de separación. Este tratamiento mecánico generalmente es una trituración bastante fina y se obtiene la black mass o masa negra. Esta masa negra tiene componentes como aluminio, cobre, hierro, litio, manganeso, cobalto, níquel y grafito, ¿no? Este, después del proceso de hidrometalurgia, del lixiviado, pues se obtiene una solución madre conteniendo toda esa cantidad de metales y por otro lado sale el grafito. Los procesos ahorita de purificación que estoy llevando a cabo, pues me están dando un grafito de alta calidad, bastante puros, libres de esos metales que probablemente si estuviese en una cantidad mayor para posteriores procesos de grafito pudiese resultar un gran problema. Ok, y para una vez con la solución madre, la solución, digamos, rica en todos estos metales,
se hacen diferentes procesos para la separación de los componentes. Estos procesos son procesos de precipitación, son procesos electroquímicos, son procesos de extracción de solvente, como lo mencioné antes, y eh, y también se obtiene litio, ¿no? Me había olvidado de litio, también se obtiene litio. ¿Ok? Pues esto constituye parte de lo que estoy haciendo yo ahorita aquí en Chalmers. Eh, ¿Cuál es la idea? La idea es eh, perfeccionar o optimizar el proceso de obtención de grafito. ¿Por qué? Porque este grafito, una vez, cuando el grafito se obtiene a partir de baterías desechadas, tienen unas propiedades, digamos, estructurales ligeramente diferentes al grafito puro, ¿no? Y esto es producido por los procesos de intercalación de litio durante los ciclos de carga y descarga, ¿no? Ya está, digamos que establecido que algunas propiedades de este grafito, pues, lo hacen susceptible para posteriores procesos que se hacen menos complicados debido a estas propiedades que tiene. Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es tener la masa negra, el cual, en mi caso, yo trabajo con baterías de litio, manganeso, cobalto en proporción 1:1:1, y después de un proceso de extracción en un reactor, que es bastante sencillo, pues obtengo grafito. La idea con este grafito, ya que el proyecto en el cual estoy vinculado está, digamos que financiado por el por la Agencia de Energía Atómica de Suecia, aparte por varias compañías que están interesadas en producir grafeno, ¿no? Grafeno en cualquiera de sus formas, ¿no? Ya sea grafeno puro o óxido de grafeno o óxido reducido de grafeno. Actualmente esto es bastante curioso porque hace algunos años, pues cuando uno hablaba de grafeno, solamente se limitaba a la lámina, simple de grafeno, tal cual como lo describieron en su tiempo los que obtuvieron el premio Nobel. Es decir, una lámina unidimensional, es decir, que era constituido una lámina cuya altura la daban los átomos de carbono. Sin embargo, ese término en la actualidad se ha ampliado a óxidos de grafeno y a óxidos reducidos de grafeno. Eh, ¿Esto por qué? Porque es bastante complicado la obtención de láminas simples de grafeno. Digamos que del boom de hace 5 años atrás, donde se decía, o 10 años atrás, donde se decía que el grafeno era la panacea y que iba a cambiar toda la historia de los materiales tal como la conocemos, pues no ha sido tan así debido a las complicaciones de producir grafeno a nivel industrial. ¿Por qué? Porque generalmente no sale tan limpio o no sale tan puro y siempre la mayoría de las veces se obtiene óxido de grafeno o se obtienen grafenos de varias capas de espesor. Entonces, eso es por los procesos de foliación, muchas veces no son tan eficientes. Sin embargo, los nanoplatelets, que es lo que uno llama al grafeno con diferentes láminas superpuestas, pues tienen diferentes aplicaciones. Aún así, el grafeno tal como lo podemos describir ahora, pues digamos que ha impactado en la industria, ¿no? Y es así como ya tenemos entonces la producción de pantallas flexibles a partir de grafeno y otros materiales
en la parte electrónica, ¿no? En específico, en cuanto a la producción de baterías de iones de litio para electrónicos súper delgados, pues eso es lo que industrialmente ahorita está llamando la atención y que digamos que la producción industrial pues sigue incrementándose. El otro factor es que aquí en la universidad hay un grupo bastante activo y recientemente este grupo pues ha utilizado grafeno para la producción de baterías de iones de litio. Aparte del grafeno, pues el grupo de investigación de aquí de Chalmers también acaba de sacar ahorita un artículo sobre el empleo de fibras de carbono para aumentar la rigidez mecánica de las baterías de iones de litio, lo cual es importante y mantener digamos, la resistencia estructural para las diferentes aplicaciones y sobre todo las fluctuaciones de temperatura, que es lo que mata las baterías de iones de litio. Entonces, digamos que los detalles un poco más en profundidad no los puedo mencionar debido a que es un proyecto que está en progreso. Espero poder seguir trabajando en lo que queda de mi estancia postdoctoral para poder entonces lograr obtener el producto deseado, que son, como el tema de este seminario, materiales de carbono multifuncionales, que una vez obtenido el producto, pues se abra un abanico de aplicaciones y que todos estemos contentos al final. Entonces, bueno, esto ha sido mi breve presentación. Quedo entonces abierto eh, a cualquier inquietud. José Fermín. Ajá, José Fermín. estaba silenciado. Gracias, Arevalo, por tu presentación, bastante conciso. Eh, y bueno, en mi caso aprendí unas cosas adicionales sobre el grafeno, sobre todo eso último, que ya no es la panacea. Bien, iniciamos entonces la sesión de preguntas. Eh, como es al menos mi rutina, me gustaría darle la palabra a nuestro invitado eterno, Stuart Holmes. Stuart, are you there? Say thank you for your talk. Apologies, I'm speaking to you in English. My Spanish is not very good. You showed the conductivity of the nanotube. Is the conductivity important, or is it particularly for these multifunctional devices, or was it just this is what the conductivity is? Yeah, I could say that the conductivity is quite important in carbon nanotubes Yes. because it's said that the conductivity of carbon nanotubes is higher than gold. So Yes. that could be important, for example, for the small devices, for electronic devices, when you could pass a small current on it. So that's quite important. And that depends of the structure of the carbon nanotubes. Since if you have carbon nanotube with defects, so the conductivity breaks when they find the defect. Okay, so this is important. So also another thing about carbon nanotubes is that they have ballistic behavior. Yes. Yeah, so that That's is very quite important. important. Yes. Yeah, sure. Yeah. Very nice. Very nice talk. Thank you. Thank you. Very Yeah. nice. Thanks to you. Thank you for answering the question. Thank you, Stuart. Bien, quiero darle la palabra ahora a Felipe Moncada, de Chile. Felipe, ¿estás ahí?
Felipe, Hola, hola José. ¿Qué Hola, tal? buenas. Gracias por la presentación. Eh, no, una pregunta que me llamó la atención, el tema de que lo transforman en grafeno, todo lo que hacen con las baterías. ¿Cuál es la intención de, una vez que fabrican el grafeno, estudiarlo para una cierta aplicación o, o estudio, no sé, para Sí, qué aplicación lo tienen? fíjate que ahí hay dos cosas. Una cosa es la parte industrial y otra cosa es la parte de investigación básica, ¿no? En la Ujú. parte industrial, una vez obtenido el grafito, la industria requiera que ese grafito tenga las propiedades necesarias como para que dentro de su línea de trabajo, pues se obtenga grafeno de una manera más eficiente, ¿no? Y eso pasa porque porque el grafito que se le entrega a la industria, pues esté completamente limpio de cualquier metal, de cualquier componente que venga de la batería que les pueda interrumpir o que les pueda dar menos rendimiento al proceso de producción de grafeno, ¿no? El kilo de grafeno ahorita está bastante caro, y producirlo también es bastante costoso. Entonces, digamos que esa es una de las claves. Lo otro es que, ok, la industria que nos apoya, pues no tengo ahorita información de cuál es su mercado. Sin embargo, para nosotros, o para mí, que en verdad o sea, esto, digamos que es mi aporte en cuanto al postdoctorado que estoy haciendo, es conseguir obtener grafeno de una manera más eficiente, de una manera, digamos, que no implique los altos costos energéticos y la agresividad de los reactivos que actualmente se emplean para la exfoliación, ¿no? La aplicación, bueno, una vez obtenido el grafeno, lo caracterizamos. Vemos cuáles son los grupos funcionales que tienen, el grado de, digamos, de pureza que pueda tener y si tiene defectos o no tiene defectos y ya por allí entonces pensaremos en algunas aplicaciones. Unas aplicaciones que no se alejan mucho de las necesidades actuales. Es decir, si tenemos un grafeno que tenga altos grupos funcionales, pues servirá para detectores, para sensores, como absorbentes de contaminantes. Y si tenemos un grafeno que tenga menos defectos o que tenga menos oxidación, pues ya entonces tendría aplicaciones en la parte electrónica. Vale, listo, gracias. Gracias por la presentación. Gracias. gracias Felipe. Antes de continuar, hay una pregunta por el chat del profesor Merlin Rosales. Merlin, si estás ahí, te doy la palabra y haces la pregunta directamente a José. Hola a todos, hola José Fermín, saludos. El profesor Merlin reporta que él no tiene audio y por eso escribe la pregunta por el chat. Ajá, bueno, la pregunta de Merlin es: ¿qué tipo de materiales se utilizan como almacenadores de energía? Pues como lo vimos en la presentación, hay una gran gama de materiales almacenadores de energía. E inclusive los biochar. Los biochar actualmente, dependiendo del grupo funcional superficial, pues estos tienen las propiedades de poder almacenar energía. Vimos como una de las aplicaciones donde existe mayor publicación en cuanto al uso de biochares para como almacenadores de energía es en capacitadores, ¿no? En capacitadores. Una vez obtenido el material, pues se hace el compósito y estos tienen la propiedad de poder almacenar energía y poderla
digamos, disponer en la menor cantidad de tiempo, que es digamos que la función de un capacitador. Literatura hay mucho sobre el empleo de estos materiales obtenidos a partir de biomasa. Y digamos que lo más interesante es que son materiales que se sintetizan, se preparan a partir de una materia prima bastante disponible y que digamos que para poder montar una línea de investigación sobre eso, pues no sería tan costoso tampoco. Ok, gracias Ivonne por hacernos la pregunta. De Bien, nada, un placer. hablamos luego. Por ahí está Sergio Conejero. Sergio, ¿tienes alguna pregunta? Sergio es profesor también en Chile. Bueno, aquí, buenos días desde Chile. De hecho, muy interesante, José, tu charla. De hecho, tú sabes que Chile es uno de los principales productores de litio a nivel mundial. Y efectivamente, yo vivo en la región donde se produce ese litio, que es cerca del Salar de Atacama. Es muy interesante. Tengo algunas consultas, de hecho, algunas relacionadas a de los nanotubos que te relacionadas a la que te hizo Stuart con respecto a la conductividad. A mí con respecto a los nanotubos me gustaría saber si tú tienes control del tamaño y si el control del tamaño afecta la conductividad, porque a veces el problema de las aplicaciones es tener, ¿cierto? Una conductividad o una reproducibilidad en la conductividad, ¿cierto? De repetir el método de síntesis y que siempre más o menos te dé el mismo tamaño de los nanotubos y que tenga, ¿cierto? Una conductividad similar, pensando también en aplicaciones industriales, ¿no? Sí, es muy interesante tu pregunta. Ahorita hay muchos métodos para poder controlar el tamaño de los nanotubos de carbono. Generalmente, cuando uno sintetiza por CVD, no hay CVD utilizando un soporte como catalizador, pues no tiene uno control sobre el tamaño, ¿no? Puede tener inclusive tamaños de micras, ¿no? La experiencia que yo tengo en cuanto a la producción de nanotubos con tamaños controlados son dos. En una estadía que estuve en Montpellier, en el Charcolón, con el grupo de nanotecnología de allí, hacían crecimiento de nanotubos por un método que ellos llaman kite grow, como papagayo, cometa, ¿no? Donde utilizan pequeñas partículas de catalizador y el nanotubo crece sobre la partícula, pero crece elevándose. Hasta dónde llega el largo de ese nanotubo es controlable controlando el flujo, controlando digamos, la fuente de carbono, porque para este caso se utiliza alcoholes como fuente de carbono, que es un poquito más, digamos, más controlable. Y se obtienen nanotubos de pared simple también. Entonces, tú puedes controlarlo por allí, ¿no? Optimizando lo que son los flujos. ¿Ok? Y el segundo método, que digamos que lo hice experimentalmente, es empleando plantillas. Plantillas. Por ejemplo, si haces anodización de aluminio, ¿no? Obtienes una plantilla que tiene muchos nanoporos. Estos nanoporos generalmente si utilizas ácido oxálico como electrolito, es posible obtener nanoporos de 80 nanómetros más o menos. Ahora bien, una vez obtenido esa plantilla por wet spinning, aplicas una gota de algún precursor de hierro, eso penetra dentro de los poros y el tamaño del nanotubo te lo va a dar justamente el tamaño del poro donde van a crecer. Entonces, a la final vas a tener una serie de nanotubos, primero alineados y segundo de tamaño controlado. Perfecto, perfecto. Bueno, supongo que eso también mantiene la conductividad, ¿cierto? Una misma conductividad. Sí, Después sí. tengo otra consulta ya ahora con respecto a la aplicación de baterías de litio, porque normalmente en una batería el material que se graba es el material catódico, donde, por Sí, sí. ejemplo, como hablaste del LCO, ¿cierto? Del LFP, del fosfato hierro-litio.
Y el grafito normalmente se entiende como que no se, es más resistente a a la degradación en los ciclos de carga y descarga. Entonces, claro, cuando tú supongo cuando abres la batería, ¿cierto? Descarga la batería para sacar todos los iones litio del grafito. Pero después mi duda es si después tú formas, ¿cierto? El óxido grafeno o el óxido grafeno reducido después del tratamiento con ácido sulfúrico y veo que también ahí usas peróxido de hidrógeno. No sé si ese método químico que después tú usas para el No, reciclaje te forma el óxido de grafeno y el óxido no, no, grafeno no. reducido. Porque, Sí, disculpa ya, que el empleo en ese proceso de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno es para la remoción de todo lo que tiene que ver con metales, ¿no? Con ese proceso se elimina aluminio, se extrae el manganeso, se extrae el níquel, se extrae el litio y al final lo que obtienes después de eso es el grafito como tal. ¿No? no, Grafito en la parte sólida, como sólido tienes el grafito y en la solución obtienes digamos, una solución que contiene pues, todo lo que has extraído de la masa negra. ¿Ok? sí, no, mi pregunta es porque cuando tú tienes la batería tú tienes un electrolíquido líquido que no es acuoso. Entonces después tú Sí, haces sí, el tratamiento con ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, pero no sé si tú evalúas antes, no, es difícil, porque tienes que separar, o sea, cómo está el grafito cuando recién abres la batería, eso es imposible saberlo. A mí me da la sí, impresión sí. que el óxido grafeno y el óxido grafeno reducido se te forma después en la superficie, se te oxigena la superficie, te forma el óxido grafeno por el mismo Ok. tratamiento. Pero yo S- creo que no hay otra forma, no hay otra forma, no hay cómo evitar no, no, no. eso. Porque es que ahí en la gráfica solamente muestro el proceso de obtención del grafito. Ya. ¿No? O sea, lo que obtengo al final de todo el lixiviado es una solución multicomponente que se va con la filtración y en el filtro obtengo el grafito. Después de subsecuentes lavados, pues ese grafito queda completamente a niveles trazas de todos los metales que lo contienen, ¿no? Otro proceso se emplea para la eliminación del plástico que viene de los separadores y algunas pocas cantidades de PVDF también que puede tener allí, ¿no? Y después el Este, grafito lo eh, vuelven, la idea es reciclarlo para volverlo a usar en la batería, ¿cierto? Para volver a hacer batería. se puede usar para volver otra vez a reconstruir la batería, ¿no? No han probado todavía esa aplicación, ¿no? Todavía no. Digamos O sea, que el material que tú has reciclado, no aún no. está. Ya, Lo que pasa es que eso no está dentro de mis objetivos, ya, ¿no? ya. Volver a agarrar ese grafito y meterlo dentro de una batería. Mi objetivo es agarrar ese grafito y a través de procesos químicos, físico-químicos, exfoliarlo y obtener grafeno en cualquiera de sus especies, ¿no? No, yo creo que igual sería interesante volver a probarlo en Sí, batería. sí, sí, claro, claro. Sí, ¿Sabes por claro. qué? Porque hoy en día hay mucha gente que está tratando de producir este carbón grafitizado a partir Sí, sí. de biomasa. Sí, Claro, sí. pero no llegan a grafito porque producir grafito se requiere una alta energía, 3.000, 4.000 grados Celsius para llegar a Claro, formar. exacto, exacto. Entonces, Fíjate si tú que, tienes un grafito que ya sirve para batería, claro, es sí, como, de las recientes publicaciones que estuve revisando, es que el grafito que se obtiene después del reciclado de las baterías de iones de litio tiene mejores propiedades para, para poder ser, digamos que favorece mejor los procesos de intercalación. claro, Entonces, es interesante ver cómo es. Y eso es una de las propiedades las cuales quiero usar a mi ventaja para la producción de grafeno, ¿no? Porque es un grafito que ya está preexpandido debido a los procesos de intercalación. Entonces, digamos que toda la parte experimental en la cual estoy trabajando está basado en eso, en poder aprovechar
ese grafito que ya está preexpandido para una mejor y fácil exfoliación y obtener grafeno. Ok, listo, muchas gracias, José, por la charla y también por compartir tu conocimiento. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, me gustaría ahora invitar al profesor Alexander Hernández. Él es de la Universidad de Bariloche. Alexander, ¿estás allí? Sí, gracias, José Fermín. Y bueno, gracias, José, también por la charla muy interesante. Y la verdad que es algo, me parece que es uno de los temas pendientes con los autos eléctricos, justamente que pasa con las baterías. Así que te quería preguntar, por ejemplo, en la actualidad, ¿qué está pasando con las baterías de los autos? O sea, ya se está empezando a reciclar. ¿Cuánto de esas baterías se están reciclando actualmente? No tengo exactamente cuánto es el monto que se está reciclando, pero hay algo muy curioso que lo estuvimos conversando hace algunos meses, y es que algunos países que están reciclando baterías de iones de litio no hacen el proceso subsecuente de volverlo a reincorporar a la cadena de producción local, sino que agarran esa masa negra y se la devuelven a China. ¿Ves? Entonces, claro, China vuelve otra, ellos sí tienen un proceso bastante de larga data de reciclaje, y vuelven a extraer los componentes, vuelven a meterlos en las baterías y vuelven a venderles las baterías, vuelven a vender las baterías. Entonces, sí hay algunas empresas que se encargan de eso. Mm, es una preocupación de la fábrica de los carros eléctricos, de los autos eléctricos. De hecho, uno de los integrantes del proyecto es la Volvo. La Volvo es la que provee todas las baterías desechadas, y ellos también proveen la batería ya molida con uno de sus procesos, ¿no? Entonces a nosotros nos entregan baterías armadas y baterías molidas, para que nosotros entonces de alguna manera mejoremos cualquiera de los dos procesos, vemos cuál es el más efectivo y ellos entonces poderlos implementar. ¿Ok? Pero sí existe preocupación de parte de los fabricantes de automóviles, por lo menos a nivel de Suecia, a nivel de Europa. Eh, no creo que ellos en la actualidad tengan esos procesos montados dentro de su cadena de producción, por eso es que entonces hacen proyectos con las universidades para que desarrollen, optimicen y después entonces poder implementar ese proceso a través de subsidiarias o a través incorporándolo en su cadena de producción también, ¿no? Gracias. Bueno, eso justamente dice la importancia de todas las investigaciones que están haciendo, ¿no? Actualmente. Y después me quedó una duda con lo que mostraste de los pétalos de la rosa. Sé, sé que me parece que no era investigación tuya, como que lo pusiste como algo que Algo extra, curioso. algo curioso, porque Sí. normalmente uno escucha, no sé, el uso de los pétalos de la rosa para hacer un té, ¿no? Pero usar los pétalos de la rosa para hacer algo así más tecnológico, como que por ahí no, nunca lo había visto. Y la Sí. pregunta viene que ver, no sé si lo habías visto, que ¿por qué justamente los pétalos de la rosa? ¿O tenía que ser otro material orgánico? ¿Por qué justamente el pétalo de la rosa fue lo que motivó su investigación? Eh, hay dos cosas que son ciertas, y es que cuando uno empieza a trabajar investigando sobre los materiales, pues cuando uno revisa la literatura, uno ve qué no se ha hecho todavía, ¿no? Para poder meterse en ese campo y poder sacar la publicación como algo novedoso, ¿no? Sin embargo, todo tiene su base, y es que en cuanto la biomasa, las propiedades de la biomasa dependen también, la biomasa como material de carbono eh, posterior a la carbonización, las propiedades dependen de la fuente. La estructura, digamos, si uno utiliza madera como fuente como fuente de carbono, las propiedades estructurales son completamente diferentes a las propiedades estructurales que pueda tener una hoja o que pueda tener un pétalo, ¿no?
Las propiedades estructurales van en cuanto a la porosidad, en cuanto al contenido de carbono, en cuanto a la posibilidad de obtener materiales funcionales de la misma estructura, como la tenga, de la porosidad, del área superficial final. Entonces, cuando uno revisa la literatura y uno ve por lo menos las micrografías de las diferentes fuentes de biomasa empleadas para estos materiales, eh, se ve la diferencia. Algunos tienen canales, otros no tienen canales, unos tienen pilares, otros tienen unos poros definidos, otros no tienen otros poros definidos. Y cada una de estas propiedades, pues, es lo que finalmente le va a dar las características propias de una biomasa, de un material de carbono estructurado y de ahí su aplicación, ¿no? Porque de lo contrario, entonces, no importaría de dónde venga la biomasa, siempre tendríamos el mismo resultado. Buenísimo, entonces tiene sentido por qué usar en ese caso los pétalos. Bueno, muchas gracias de Sí, nuevo. que sea eficiente o que sea industrialmente productivo, ya ese es otro cuento. Claro, en realidad estaba dudando si hacerte la pregunta o no, pero ya que mencionaste eso, me das pie a hacerte una última pregunta. Eh, Sé que bueno, es algo que se está investigando, pero obviamente si tú vas a reciclar la batería, hay un costo ambiental de tirarlo, pero también hay un costo de reciclarlo, ¿no? Y la idea es que uno gane más, normalmente la industria funciona así, como que ganas más que el costo que tienes en hacer todo ese proceso. No sé si los procesos actuales ya son ventajosos desde el punto de vista de costo-beneficio a la hora de reciclar las baterías. Sí, dos cosas allí son importantes. El proceso de hidrometalurgia es un poco más suave en cuanto a costos energéticos que el de pirometalurgia, porque el pirometalurgia necesitas meterle calor y eso es un costo energético. En el proceso de hidrometalurgia empleas ácidos en bajas concentraciones y obtienes una recuperación mayor, casi al 100% de todos los componentes, ¿no? Y debido a la escasez en el mercado, pues estos componentes tienen su alto valor, ¿ok? Ya sea que lo puedas obtener y vender individualmente o como paquetes ya formando parte de los materiales catódicos, ¿no? Es decir, que se pueda vender ya una mezcla de níquel, cobalto y manganeso con las proporciones dependiendo, porque cada fabricante tiene su propia composición, o que vendas los componentes individuales, el cobalto, el níquel, cada uno de ellos, sea como sea, tiene su alto valor debido al mercado actualmente, que está bastante restringido, ¿no? Digamos que hay una especie de monopolio en cuanto a las fuentes de estos metales que es una preocupación actual. Gracias, José, de nuevo, bueno, por la charla, muy interesante el trabajo que haces y también por las respuestas. Gracias. De nada. Gracias, Alexander. Eh, bueno, pregunta esa, la de los pétalos. Bien, quiero ahora seguir en Bariloche con Leandro Tosi. Leandro Tosi estuvo con nosotros la semana pasada. ¿Tienes alguna pregunta, Leandro? ¿Estás por allí? Sí, estoy acá. La verdad que muy interesante. Gracias, José, por pasarme la palabra y gracias, José, por la charla. Espectacular. No, o sea, yo tenía una pregunta que estaba un poco conectada con lo que preguntó Alexander y tiene que ver con el tema del reciclaje de las baterías. Y lo que te quería preguntar en concreto es cómo ves vos la escalabilidad del proceso que estás investigando. O sea, esa es una pregunta y la segunda pregunta es sobre, bueno, o sea, en la hoja de ruta en tu diapositiva anterior hay como muchas etapas. O sea, lo del grafito es la primera etapa, o sea, la primera parte, y que por supuesto se conecta con lo que quieren hacer con grafeno y etcétera.
pero bueno, el proceso tiene como muchas etapas para recuperar otros materiales y bueno, te quería preguntar si están haciendo cosas en esas direcciones también y esas serían mis dos preguntas. Gracias. Es- a ver, en cuanto a la escalabilidad, pues en lo que respecta a mi trabajo de investigación, creo que la escalabilidad para obtener grafito, pues merece la pena, puesto que el grafito constituye gran parte del peso de las baterías de iones de litio. Y como se mencionó anteriormente, las fuentes de grafito ahorita están bastante restringidas por las cuestiones geopolíticas, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad para poder recuperar y volver otra vez a ingresar en la cadena de producción, en lo que se llama la economía circular, que casi todos los proyectos pues, que se hacen por acá tienen ese componente, tienen que ser circulares. Este, las fases para la obtención de grafito en realidad no son muchas. O sea, como la estamos haciendo aquí, pues no son muchas. Es prácticamente después que se tiene el material que llega de la industria de baterías, de automóviles, pues a través de un proceso lixiviado que no lleva mucho tiempo, con unos reactivos que no son difíciles de conseguir y que en realidad no son tan concentrados y que después de alguna manera pues se pueden volver no a reutilizar, sino que no constituyen ningún riesgo fuerte al ambiente, pues lo que queda allí es grafito y una solución. Y esa solución es filtrada, el grafito se lava con agua destilada y ya lo que pase de allí con el grafito, pues para la obtención de grafeno son procesos que algunos son conocidos y otros estamos investigando, ¿no? En mi caso, mi idea es poder utilizar métodos que no tengan tanto costo energético y que sean lo más verde posible, ¿no? Hay muchas cosas que todavía investigar en la literatura, pero digamos que la exfoliación de grafito tampoco es que sean muchas vertientes, ¿no? Que se pueden combinar y se puede sacar provecho de todo lo que está ahorita y aplicar nuevos enfoques para la obtención de grafito, de grafeno, perdón. Y por supuesto que el grafeno tiene su alto valor, ¿no? Actualmente, tanto en el mercado como en la aplicabilidad, este, y digamos que que es algo que sigue investigándose día a día debido a eso, porque hay muchas ventajas en su utilización, sobre todo en la parte de electrónicos, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Leandro, por participar. Bien, ya estamos con el tiempo que nos está persiguiendo, Arevalo. Quiero entonces llamarte, Jimena, para que si tienes alguna pregunta, tu equipo allá en Colombia. Buenos días, profesor José Fermín. Sí, efectivamente tenemos una pregunta de nuestras redes. Dice, ¿la funcionalidad que se agrega en la superficie de los materiales es permanente o tiene un cierto rango de efectividad? Quisiera saber también qué técnicas se emplea. Eh, a ver, lo puedo abordar desde un punto de vista. O sea, cuando uno está creando un material y uno quiere meter grupos funcionales, pues uno desea que ese grupo funcional permanezca si uno quiere mantener las propiedades, ¿no? Eh, por otro lado, es posible también crear materiales, como lo mostré allí con los nanotubos de carbono, con, digamos que creando una película de grupos funcionales, pero manteniendo, en el caso de que mostré nanotubos de carbono
completamente íntegros, ¿no? Ahora, ¿cómo elimino yo esos nanotubos, esa capa superficial? Pues y para poder dejar nuevamente los nanotubos libres y poderlos reutilizar, pues, hay muchos métodos. Puedes usar métodos térmicos, por ejemplo, para poder eliminar esa capa que tiene otras propiedades cristalinas, digamos que es una capa amorfa y por lo tanto pues las propiedades térmicas son completamente diferentes al nanotubo de carbono, que tiene otras propiedades térmicas. Entonces, aplicando ese principio, pues se consigue la temperatura a la cual puedas eliminar esa capa que se ha agregado con grupos funcionales. Los métodos de síntesis. Los métodos de síntesis, pues hay métodos de síntesis en lo que uno llama one pot. Por ejemplo, las reacciones hidrotérmicas, que fue la que yo empleé para poder cubrir los nanotubos de carbono con una capa que venía de la descomposición de la glucosa. Y las mismas reacciones hidrotérmicas, por ejemplo, si utilizas glucosa sola, pues te da esferas funcionalizadas directamente esferas de carbono funcionalizadas. El otro método que es más agresivo es emplear métodos ácidos, una mezcla quizás de ácido nítrico, ácido sulfúrico, y en ese caso pues estás afectando las propiedades estructurales del material, creando defectos, pero en esos defectos vas a tener grupos funcionales. Depende de qué quieras hacer con ese material, si te interesa que mantenga las propiedades estructurales o no, o aprovechar 100%, digamos, únicamente la incorporación de grupos funcionales para poderlos emplear ya sea en subsecuente incorporación de más especies químicas, o bueno, básicamente esas son los dos métodos más empleados para poder funcionalizar, ya sea incorporando a través de medios ácidos grupos funcionales o in situ o a través de reacciones hidrotérmicas con algo que te provea esa funcionalidad. Qué pena. Vale, muchísimas gracias, profesor José. Gracias, profesor José Fermín. Aquí, además de eso, pues solamente dan comentarios de que muy interesante el tema y muchísimas gracias por la charla del día de hoy. Gracias, Ximena. Saludos a todos por allá en Bogotá. Bien, por último, quiero llamar a James. James, ¿tienes alguna pregunta de tus grupos allá? Gracias por el paso, profesor. Buenos saludos, profesor José. Eduardo. No tenemos preguntas, solo felicitaciones por la presentación del profesor. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Entonces, James. Y bueno, vamos entonces a dar finiquito a la reunión de hoy. Gracias, José Arevalo, por haber aceptado nuestra invitación. Eh, Creo que No, cubrimos gracias por la nuestro invitación, objetivo. profesor. Gracias por la Bueno, invitación. sigue Saludos a todos. abierta la invitación para que participes con nosotros todos los sábados como palestrante, ¿no? Como invitado, ¿no? A hacer tus preguntas. Gracias. Y también una invitación de parte de la red para que te incorpores como miembro activo ya de la misma. En caso de aceptar, me dices y te enviaremos entonces unos formatos ahí que hay que rellenar, ¿no? Está bien, Todo profesor. Muchas gracias. de tu tiempo. Bien, entonces para definir quito esto, como es de costumbre, todos saludamos al profesor José Eduardo por su excelente participación. Abrimos nuestras cámaras para despedirnos. Puede dejar de compartir su pantalla, me parece. Así, José, deja de compartir, por favor, para que... ¿Listo?
sigue apareciendo. Mm. Ok, déjame ver aquí Donde que... el icono verde que te abajo Ajá, el del icono. rojo que dice dejar de compartir. Está abajo, ese Sí, sí, lo estoy ahorita. rojo Está en verde. que dice dejar de compartir. Mm, Sí, ponlo acá. Ya va. Le estoy dando aquí, pero no, no share, no share. Ups. Eh, Bien, creo que no hay problema, también podemos despedir así. Basta, bueno, abra porque su es que micrófono, no. lo demás. No te preocupes, no te preocupes. Los demás pueden abrir sus micrófonos y decir hasta luego a José Eduardo Arévalo y está invitado para que pueda integrarse a nuestra red. ¿Ok? Gracias, gracias. Gracias. Seguramente lo estaré haciendo Ok. en próximos días. Disculpen que no les vea la cara, pero es No que. se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Entonces, los demás, abrir sus cámaras y sus micrófonos, por favor. Open your cameras and microphones to say goodbye. Chao. Thank you, Jose. Chao, chao. Gracias, Chao, gracias a Muchas todos. gracias. Chao. Chao, chao. Chao. gracias, felicitaciones, Thank José, you, thank gracias. you. Chao, Chao. Gracias, Ivonne, por aparecer. Gracias, Ivonne. Gracias a ustedes porque siempre es interesante desde muchas perspectivas escuchar y saber de ustedes y qué están haciendo. Felicitaciones por el trabajo que hace la red, algo he sabido por allí y por este ciclo de seminarios. Gracias, José Fermín, Arévalo, todos por ahí, Merlin. Y bueno, estaremos actualizándonos en qué estamos. José Eduardo, bueno, felicitaciones por tu presentación y por el trabajo que estás desarrollando en Suecia, estas implementaciones de las soluciones de economía circular, tan importante que probablemente Suecia es una de las pioneras en estimular de muchas maneras, tal vez con la inversión, incluso con los impuestos, que las empresas colaboren de manera directa en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que efectivamente también se orienten a la escalabilidad, porque a fin de cuentas ese es el fin último. Y además de lo legal, que sea la investigación lo que prele y ojalá tengan estrategias de cooperación internacional para otras universidades o institutos de investigación en Latinoamérica. Probablemente es parte de tu misión allá, tratar de estimular que eso sea posible para que podamos tener una conexión del trabajo que aquí también se hace y que tú lo sabes porque lo sabes en primera persona. Así que bueno, por ahí quedo atenta al tema de la cooperación internacional. Necesito usar Ok, Bien, perfecto. muchas gracias. Saludos Cortar a todos, transmisión, entonces. gracias. Nos vemos. Gracias a Chao. todos. Cortar transmisión. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, chao, hasta luego.